Bueno, les damos nuevamente la bienvenida. Hemos realizado una ronda de presentación, pero básicamente esta jornada de presentación para las ascripciones tiene un sentido que es el recontextualizar qué es una ascripción a partir de retomar el reglamento de ascripciones que tiene nuestro instituto desde el año 2019 y particularmente haciendo énfasis en algunos puntos del mismo, como señalaba la profe Nelida Marino recién. Este va a ser el momento 3 a 5 del encuentro y yo voy a recuperar acá roles y responsabilidades. En parte del mismo voy a tomar las fechas importantes, allí ustedes van a poder hacer captura de pantalla, anotar o bien esperar porque obviamente les vamos a compartir el recurso también. Voy a referir al plan de trabajo en cuanto a su sentido, elaboración y seguimiento. Y finalmente, que no va a estar incluida en la grabación, vamos a hacer la resolución de dudas, las consultas y vamos a hacer también allí una instancia como de puesta en común. En primera instancia voy a revisar los roles y las responsabilidades. Pero no lo voy a hacer sustentado en el aire, sino que lo voy a hacer en nuestro reglamento, ¿sí? El reglamento de ascripciones del instituto. En primera instancia les planteo dos preguntas para que hagamos la primera reflexión, y es ¿qué es y qué no es una ascripción? Y básicamente la ascripción es una instancia de desarrollo profesional en torno a la disciplina y a su enseñanza. Y digo, y acá hago énfasis porque estando en profesorado nos interpela y nos interesa particularmente eso. Dado que queda grabado, les pido por favor que todos bloqueen sus micrófonos para que no queden los ruidos en la grabación. Por otra parte, la ascripción es una oportunidad para la innovación, la investigación y la extensión. O sea que en ese sentido es una oportunidad tanto para la persona que realiza la ascripción o la ayudantía, si se quiere, como para esa docente, ese docente que recibe a la ascripta o al ascripto. Y la ascripción no es una instancia laboral, esto lo establece tanto nuestro reglamento institucional como los documentos normativos provinciales desde los cuales emerge la figura de la ascripción. Y por otra parte, ¿qué es y qué no es una ascripta? Bueno, la ascripta es una colega docente que constituye un equipo. Yo acá voy a referir al equipo del espacio curricular, que va a ser integrado el equipo por la docente del espacio con quienes integran el espacio junto con ella, llámese por ejemplo una ascripta, en forma permanente durante el desarrollo de las actividades. Y la ascripta no es una estudiante más, o sea que esto para clarificar básicamente que no es que la ascripta se constituye nuevamente en una cursante del espacio, sino que es una colega que ahora constituye un equipo para repensar el espacio en función de lo que yo refería previamente, que es una ascripción. Voy a avanzar a los derechos y obligaciones, y como les decía, esto se encuentra en la resolución interna número 2 del año 2019 del Instituto, que se constituye a partir del trabajo del Consejo Institucional, órgano que se ha reconstituido la institución desde el año pasado, porque había caído, había cesado en funciones en la pandemia, y el anexo 1 de dicha resolución es justamente el régimen para ascripciones. Está el articulado de la resolución y luego aparece el reglamento, que yo les pido por favor que todas las personas transitando ascripción y los profes que reciben ascriptos y ascriptas lo tengan en conocimiento. Voy a sintetizar algunos puntos. Bueno, miren, esa reglamentación entre el artículo 1 y 8 establece más o menos lo siguiente, por supuesto en más profundidad, pero yo retomo acá aspectos elementales. Fíjense que se trata de una instancia formativa de profundización de los estudios, particularmente, como yo refería previamente, en esa disciplina y en la enseñanza de esa disciplina. No es una instancia laboral, que es lo que yo planteaba en mis preguntas previas. No habría incumbencia laboral al título de base, ¿sí? Es ad honorem, todo esto está establecido en esa reglamentación y en marco normativo supra. Y dura 1 año como mínimo y 2 años como máximo. Ustedes deben saber ya, y si no, a partir de este momento, yo siempre digo que es importante que la docente que recibe en su espacio un escrito o una scripta comunique esto. La ascripción otorga para la lista de orden de mérito de nivel secundario, de acuerdo al artículo 23 del decreto 257 del año 2019,
puntaje una vez cumplimentados los 2 años de adscripción. Y eso es importante, ¿sí? Cumplimentados los 2 años, se le otorga el puntaje, que no es un puntaje bajo, ¿sí? Es un puntaje de 2 puntos, es un interesante puntaje. ¿Qué implica? Bueno, implica presentar informes al finalizar el primer año y el segundo año. Y para llegar a esos informes, justamente el marco de actividades que les voy a comentar a continuación. Eso es básicamente haciendo un extracto principal de los artículos 1 a 8 de esta reglamentación. Voy a pasar ahora a los artículos 10 a 15. Bien, en primero vamos a referir aquí a, hay un momento que es el periodo de inscripciones al ciclo electivo, ¿sí? Donde se realiza la inscripción a estas adscripciones. Hay requisitos, que es el título de profesor o profesora, con promedio general sin aplazos de 7 o más puntos, y aprobación del espacio curricular al cual se va a escribir con 7 o más puntos. Eso es reglamentación de nuestro instituto, insisto, que es la que yo presenté previamente. El procedimiento es completar el formulario, presentar el certificado analítico, el DNI, fotocopia de la foto a color, dice aquí, porque yo les aclaro, en ese momento cuando se elabora no estaba digitalizado, sino que todo el trámite era en papel, es decir, que se hacía la ficha y se le ponía directamente una foto carnet. Obviamente ustedes saben que actualmente está digitalizado. Certificado de no inscripción en el registro de personas condenadas contra la integridad sexual y un currículum nominativo, o sea, un currículum abreviado. Hay un tope que marcan en este articulado del reglamento que es de no más de 2 adscripciones por espacio curricular, ¿sí? Y a la vez que si se presentan más de 2 candidatos o candidatas para el mismo espacio curricular, se realiza una selección interna con tribunal ad hoc. Bueno, todo eso establece nuestra reglamentación. Obviamente quienes estamos acá es porque hemos pasado ya por periodo de inscripción. Yo voy a saltar entonces ahora a hablarles del portafolios. Nosotros desde la pandemia en adelante nos hemos quedado con este sistema de inscripción que implica que al completar el formulario, la candidata, el candidato, coloca allí un link. Ese link debe llevar, claro, con permiso de lectura, ahora la secretaria les estaba escribiendo a quienes no lo compartieron de esa manera. ¿Qué digo con permiso de lectura? Es que cuando usted le hace clic desde cualquier correo electrónico, automáticamente permite visualizar lo que está dentro. ¿Por qué? Porque esa carpeta que ustedes comparten es visualizada en determinados momentos por secretaría, cuando se controlan aspectos administrativos, cuando se controlan aspectos académicos, es controlada por mí en determinados momentos, por eso debe tener permiso de acceso ya otorgado. Y esa carpeta lo que va a contener es toda la documentación que yo referí previamente, es decir, la documentación de inscripción, formulario de solicitud, el DNI actualizado y digitalizado, el título digitalizado, que si es del instituto es el requisito no necesario, el certificado de DIS, el currículum nominativo, el plan de trabajo. Bien, pero no solo eso, sino que además de ello va a albergar, por ejemplo, los informes académicos, el de finalización de primer año y el de finalización del segundo año, planificaciones de clases de adscripción y sus reflexiones tras la implementación, propuestas de formación continua desarrolladas en el equipo de la cátedra, subidas allí, digo que hayan emergido como marco o en el contexto de esta adscripción, los proyectos de investigación desarrollados en el equipo y con la participación de la cripta y la cripto, las publicaciones que hayan efectuado. Es decir, en otra palabra, por eso yo titulé portafolio, porque ese enlace que ustedes colocan allí es el que deben ir enriqueciendo, ¿sí?, esa carpeta a lo largo de toda su adscripción. Porque justamente, además de lo administrativo, es el que permite recapitular todo el jugo que ustedes han podido sacar en ese equipo que se constituye en el marco del espacio curricular a esa adscripción. En un sentido que es el que yo ya anticipaba previamente, que es cómo se enriquece la docencia, pero también la investigación, la extensión, y se realizan innovaciones desde el espacio curricular, realizando una profundización en la disciplina y en su enseñanza. Ahora hago una aclaración, y es esta. Requiere esta carpeta un seguimiento de la docente a cargo del espacio curricular. Sería quien debe controlar que los permisos de lectura estén otorgados,
y que que se esté actualizando este portafolio, ¿sí? Es el conjunto, es el equipo del espacio curricular, es decir, que la docente, junto con su ascripto, va pasando por esa carpeta y va controlando estos requisitos. Eso es importante justamente para que no se demoren tiempos, ¿sí? Por ejemplo, si en determinado momento ustedes suben determinado documento que hay que ver con facilidad rápido, ¿sí? Con una prontitud, y no está el permiso concedido, entonces se demora un tiempo administrativo. Por eso es importante que ustedes vayan resolviendo todo esto y justamente la profe a cargo del espacio constituye equipo y lo realiza en conjunto con la scripta, el ascripto. Por otra parte, paso acá a derechos y obligaciones y fíjense que el artículo 16 y 17 va a referir respecto del profesor, la profesora, que sería quien recibe en su espacio curricular, y el artículo 18 y 19 al ascripto, a la scripta. Fíjense que, por supuesto, les encomiendo por favor la lectura de la reglamentación, pero extraje en cada caso algunos puntos en particular. Para el caso del profesor o de la profesora a cargo de ese espacio curricular, no delegar la responsabilidad inherente a su función al ascripto, a la scripta. Llámese, por ejemplo, el ascripto o la scripta puede, y ya vamos a hablar a eso, desarrollar una clase, justamente que planifican en conjunto y que es evaluada, por eso se va a denominar clase de ascripción, pero no en solitario, es decir, siempre debe estar, por ejemplo, en la presencialidad, en el aula física de Simón Bolívar, el profe del espacio curricular, ¿sí? Tengan en cuenta que es el responsable legal de ese espacio. Por otra parte, recomendar, en el caso del docente estoy hablando, ¿no? Recomendar, si lo considera conveniente, la difusión del informe final, la difusión de esos trabajos, y cuando brindemos algunos ejemplos vamos a ver que en algunos casos se ha llegado a hacer publicaciones, intervenciones en congresos, en jornadas, es decir que hay distintas formas de realizar la difusión de lo que ha sido producto de esa inscripción. Y por otra parte, tenemos esto de la elaboración del plan de trabajo, lo cual ya vamos a referir particularmente. Esto es como un transversal, es decir, que esto es una atribución tanto de la scripta, pero también con la supervisión y el trabajo en conjunto de la docente del espacio curricular. Particularmente para la scripta o la scripta, nuestro reglamento establece asistir al menos el 50% de las clases, y yo acá les quiero clarificar. Claro, ustedes dicen, pero entonces bajo el régimen de asistencia. Sí, claro, porque la inscripción no es solamente asistir al aula, yo creo que dijo una frase muy similar la profe Nelida Marino cuando presentaba el encuentro, que no implica, digamos, el ascripto o la scripta no es alguien que va al aula y toma asistencia, sino que es alguien que está haciendo una planificación. Entonces, claramente habrá momentos donde esté trabajando en una investigación. Habrá momentos donde esté desarrollando una innovación educativa y desarrollando, por ejemplo, un práctico de laboratorio. O en algún momento en el cual esté desarrollando algún recurso, ¿sí? Para implementar en el aula, tanto en lo que implica la componente virtual de la cursada o bien la componente presencial. Es decir que, como implica todas esas tareas, por eso es que no es 100% presencial la asistencia del adscripto o la scripta. Desarrollar hasta el 20% de los contenidos del programa del espacio curricular, participar en actividades de extensión, de investigación. Y allí yo les pongo en negrita, lo que les recuerdo es que esto se va a instrumentar a partir del DEPA. Nosotros hemos creado este departamento, es un orgullo institucional porque ustedes, si conocen otros institutos de la provincia, saben que no cuentan con estructuras como esta. Este departamento ha ido creciendo en su trabajo, al punto tal que el año pasado se ha desarrollado una gran cantidad de actividades de formación continua, congreso, recuperado y sistematizado actividades que teníamos dispersas por toda la institución. Cuenta ese departamento con el asesoramiento de la profe Nelida Marino, que es quien está moderando este encuentro, y es a partir de allí donde, por ejemplo, lo que es formación continua, que ya vamos a referir, ustedes lo pueden instrumentar. Todo esto entonces, como venía diciendo recién, son los derechos y obligaciones. Y un poquito para terminar ya con la parte del reglamento, les voy a hablar de la evaluación. Y esto a veces les genera confusión porque no terminan de interpretar bien el artículo 9 del reglamento. Acá yo se los desgloso, ¿sí? Porque está puesto como muy sintético. En el momento en que ese Consejo Institucional lo armó, quedó como algo muy escueto y acá se los desgloso en 10 pasos. Miren, el procedimiento sería,
En primera instancia, llegado al segundo año, transitado ya el segundo año de la inscripción, el adscripto, la adscripta hace su informe académico ya el final, el definitivo, el segundo que hace, ¿sí? Porque es uno al final del primer año, uno al final del segundo año. Este informe, el adscripto, la adscripta, lo presenta a la docente del espacio curricular. Pero yo hago una aclaración acá. Se supone y se espera un trabajo conjunto, ¿sí? No es que yo hago para que alguien me acredite, sino un trabajo conjunto, un diálogo conjunto, ¿no? Y bueno, fíjense que hay una fecha límite que son las descripciones. Por ejemplo, si yo quiero aplicar con ese informe final y la defensa se realiza en una mesa de examen, entonces debo estar o llegar a presentar mi informe antes de lo que es la fecha de cierre de las inscripciones correspondientes. Ahora van a ver en los puntos siguientes que, claro, como lleva todo un circuito, tiene que elevarse con tiempo, si no ya pasa a la mesa de examen corriente siguiente, ¿sí? Una vez que el adscripto o la adscripta eleva su informe, la docente del espacio curricular aprueba ese informe. Puede solicitar las modificaciones, lo modifican en conjunto. Ahora, cuando la docente ya considera que ese informe final está listo, recapitula toda la experiencia que constituyó esa inscripción, lo eleva a la vicedirección del instituto. La vicedirección del instituto aprueba el informe, pero no es que yo le pongo, les aclaro desde ya, no le pongo ni de un 1 a un 10, no, básicamente lo que yo hago es elaborar una devolución, porque vuelvo a decir acá que se interpreta y se espera en todo momento que vayamos generando una retroalimentación. Básicamente eso son instancias que fortalecen al espacio curricular, al profesorado, a la institución. Por lo tanto, es muy importante para toda la institución lo que está aconteciendo en el marco de cada una de las inscripciones. ¿Qué hace la vicedirección cuando aprueba ese informe? Notifica y en paralelo lo hace a la secretaría, quien busca una fecha de examen. Y acá vuelvo a aclarar este punto 5 con lo que yo decía en el punto 1. Si cuando eso llega a secretaría, aún estamos en la fecha de inscripción para los espacios curriculares, para la mesa de examen de los espacios curriculares, ingresa para esa mesa de examen. Si no, ya pasa a la siguiente. Les voy a dar un ejemplo. Si el informe se eleva en mayo y queda aprobado en el mes de mayo, la mesa de examen siguiente ya va a ser en julio, es decir, que se va a defender en las mesas de examen en el turno de julio, ¿sí? Muy bien, ¿qué hace la Secretaría entonces como punto 6? Notifica al adscripto y a la docente de la fecha y al tribunal que se les ha asignado, y el adscripto expone su informe ante un tribunal. Ahí puede justamente venir en ese punto 7 el acuerdo con la docente del espacio curricular en cuanto al formato, si va a ser una presentación. Está claro que si bien el reglamento dice mesa de examen, en realidad se trata de una instancia de diálogo, ¿sí? En la cual se produce un intercambio sobre toda la riqueza construida, y es más, los miembros del tribunal lo que van haciendo es justamente retroalimentando ese proceso, sobre todo de cara a si estamos diciendo que como resultado de esto hemos logrado tal escrito que puede ir a determinado lugar, incluso ese tribunal puede estar dando sugerencias, por ejemplo, sobre ese escrito, ¿sí? O sea que es claramente en todo momento es una estructura dialógica en la cual se va enriqueciendo el proceso. El punto 8 es que ese tribunal, si lo aprueba, ¿sí? Si lo considera así, aprueba la instancia, entonces el instituto emite resolución como punto número 9 y se emite la certificación. Esto es básicamente el proceso. Tengan en cuenta la temporalidad. Una vez que se presenta el informe, que es aprobado o se modifica en ese marco de ese diálogo, tiene que estar siempre previo a la fecha en que se inscribe uno a las mesas de examen. Y nuevamente, como ya había dicho, esto implica tiempos y retroalimentación. Es decir, que hay que tener en cuenta los tiempos, digo sobre todo porque ustedes saben el tiempo de junta de clasificación. Bueno, si ustedes quieren tener la certificación correspondiente, tengan en cuenta que ya cuando van por el segundo año y cerca de octubre, ustedes ya tienen que empezar a ir cerrando ese informe, porque si no, no llegarían al turno de examen de diciembre o al de febrero-marzo, ¿sí? Tengan en cuenta esos tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes no presentaron ahí en diciembre, no van a llegar a presentar esa certificación a la Junta de Clasificación. Y con esto que les acabo de comentar, yo estaría cerrando esta parte que es la más normativa, si se quiere, que recupero, donde hice una recuperación del reglamento de adscripciones de nuestro instituto, y en el cual, además de pasear por este reglamento, traté de hacer especial énfasis en aquello que
tenemos como derechos y obligaciones, pero lo pienso desde un marco, insisto, de posibilidades, ¿no? Tomar este marco normativo desde un punto de vista de posibilidades. Y en ese marco se va a inscribir el plan del cual les voy a hablar a continuación. Ahora les voy a dejar fechas importantes, así que seguramente harán captura de pantalla, fotito, pero insisto que este material se los vamos a enviar. Y estas son fechas importantes para que tengan en cuenta. Tenemos el completado de la solicitud, fue entre el 25 de marzo y el 5 de abril. Ustedes completaron, un componente esencial de ese paso fue el formulario de Google, ¿sí? El inicio de funciones va a ser, como ustedes saben, el próximo lunes, el lunes 15, allí. De hecho, habrán visto que en gran parte de las aulas ya están los docentes, están los cursantes. Bueno, ahora, si todavía no están cargados, se terminarán de cargar los inscriptos, pero empezamos todo en el lunes que empiezan. Recuerden, todos los profesorados este año alternamos igual, por lo tanto, todos empezamos la cursada de modo presencial. El paso siguiente es la presentación del plan de trabajo. El plan de trabajo del cual voy a hablar a continuación se agregan a esa carpeta de Google Drive, pero van a contar con tiempo hasta el 24 de mayo para elaborarlo. ¿Y por qué él va desfasado? Porque justamente implica la elaboración de un plan que no es que lo hace la escrita, el escrito en solitario, sino que lo va haciendo en un trabajo conjunto con la docente, con el docente del espacio curricular y a partir de un diagnóstico. Van generando a partir de ese grupo clase, de los desafíos actuales del espacio curricular, del posicionamiento epistemológico en torno a ese espacio curricular, de los desafíos actuales en torno a la enseñanza de ese espacio, por ejemplo, para una práctica docente, los desafíos que afronta hoy una práctica o una residencia en las escuelas asociadas, y a partir de ese diagnóstico es que ustedes van a generar el plan. Y fíjense, la que está en cuarto lugar es la presentación del plan de trabajo con énfasis en el diagnóstico realizado. Nosotros vamos a tener, antes de llegar al receso escolar de julio, ¿sí?, una instancia, por supuesto se les va a notificar cuál va a ser la fecha correspondiente, en la cual las adscriptas y los adscriptos van a compartir sus planes de trabajo, pero haciendo especial énfasis, especial foco, mirando especial particularmente al diagnóstico que han realizado. Y obviamente al finalizar el año, ya sea que ustedes estén transitando su primer año de adscripción o bien su segundo, recuerden que a final del año ustedes hacen su informe final. Todo esto que requiere, vuelvo a insistir, el asesoramiento de la docente a cargo del espacio curricular, ¿sí? Es decir, que en lo que es tiempos y demás, cada grupo, cada equipo de trabajo va a manejar su forma, pero siempre vayan siguiendo los tiempos. Digo porque sobre todo para la emisión de certificación, cuando les queda desfasado un tiempo, no es que no se va a otorgar la certificación, pero ustedes pierden la posibilidad, por ejemplo, que es lo que suele ocurrir, de presentarlo en junta a inicio de año, porque bueno, el informe recién es presentado a inicio de año, por lo tanto la mesa de examen va a estar a julio y por lo tanto la certificación va a estar para el año siguiente. Es decir, ustedes retrasan los tiempos, se va retrasando todo el proceso. Pero sobre todo, y más allá de los plazos y las certificaciones, para lo rico que resulta el proceso en sí, ¿sí? Realizar un trabajo en equipo en el marco del espacio curricular resulta muy rico y les va a enriquecer mucho tanto a la adscripto como a al profe de ese espacio curricular. Y a mí me falta, para cerrar este momento, referir a el plan de trabajo. El plan de trabajo, ustedes habrán visto que se encuentra en el mismo marco normativo y tiene una estructura muy sencilla de acuerdo a cómo está propuesto. Digamos, tiene un título, ustedes pueden elegir un título, siempre suelo decir que puede tener un título de fantasía, es decir, si ustedes van a escribir al espacio Práctica Docente 4 y Residencia, no hace falta que el título sea Práctica Docente 4 y Residencia, porque a lo mejor ustedes van para Práctica Docente 4 y Residencia, revisar determinados aspectos, entonces esos aspectos son los que pueden ir en este título del plan de trabajo, ¿no? Y justamente esa decisión es lo que ustedes realizan con su docente del espacio curricular, cada adscripto, cada adscripta. Van a sentar aquí la temática abordada, por eso les decía que ustedes van a hacer un diagnóstico, al cual desde ese diagnóstico van a determinar la temática, o dicho de otra manera, de un diagnóstico determinan una problemática que es la que piensan abordar. Lo van a fundamentar, de hecho van a poder recuperar y posicionarse para establecimiento de esta fundamentación. Se van a plantear objetivos. Yo les sugiero que no sean ni poco ni extremadamente en términos de ambición, digo, ¿no? Ni poco ambiciosos y ambiciosas, ni extremadamente.
¿Por qué digo? Porque a lo mejor pueden plantearse objetivos, y ahora cuando muestre un ejemplo en la tabla siguiente, pueden ustedes poder pensar cómo hacer ese establecimiento de objetivos y centrándose en qué. Para esos objetivos ustedes van a marcar las actividades, los tiempos y los recursos y obviamente van a poner allí bibliografía. Está claro que ustedes van a hacer un plan de trabajo en la primera propuesta y se va a ir luego enriqueciendo con el tiempo. Pero no obstante, contar con esta primera propuesta les va direccionando a ustedes el rumbo y ya van transitando en conjunto en este equipo del espacio curricular por donde quieren navegar. Y que sea un navegar en conjunto y que no sea un naufragio, ¿sí? Por eso es importante tenerlo planificado. Allí donde dice actividades, que es una materialización de los objetivos, un ejemplo que les doy, por ejemplo, es un diagrama de Gantt. Ustedes podrían elaborar un diagrama de Gantt donde básicamente, a lo mejor alguna vez lo vieron a esto y lo llamaron cronograma, como le quieran llamar, pero fíjense que dice actividad 1, actividad 2, y cada actividad tiene tareas, y está marcado aquí en meses. Supongamos que ahí donde dice actividad 1 o actividad 2, que después podría estar la 3, yo les digo ejemplos, para que ustedes digan, bueno, ¿y qué sería mi actividad 1, la que me lleva, por ejemplo, de mayo a septiembre de un año? ¿Cuál podría ser? Miren, les digo algunos ejemplos. Por ejemplo, el armado del plan. Y bueno, claro, el armado del plan les va a llevar como un mes, ¿sí? Entonces, bueno, lo puedo marcar ahí. Tengo un mes donde la actividad 1 es armado del plan, me ocupa todo un pedazo de abril, pedazo de mayo. Pero luego tengo, por ejemplo, intervención en una propuesta de formación continua. Supongamos que determinan en el marco del espacio que la scripta, y a veces la scripta y la profe, ¿por qué no?, hacen determinado curso, ¿sí? El dictado de una propuesta de formación continua, lo cual implica marcar en esa flecha, por ejemplo, ahí en lo que ven en verde o en rojo, el diseño, la implementación. Puede ser que lo que esté marcado allí sea el desarrollo de la o las clases de adscripción, lo que implica planificarla, implementarla, generar la reflexión, ¿por qué no comunicar los resultados de la misma? Pueden estar pensando en el desarrollo de una investigación, o sea, una actividad, por ejemplo, ahí donde dice actividad 2, puede ser investigación. Y miren los tiempos, tienen tiempo de planificación, de desarrollo, de comunicación. Cuando hablamos de comunicación, piensen en los canales institucionales. Noticias del Simón, sala de profesores, luego publicación, ¿por qué no? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, una ponencia, en un congreso, ¿no? Un artículo, una monografía. Puede ser una actividad, generalmente la última va a ser la elaboración del informe académico. Y sí, seguro, porque hay que elaborarlo, va a llevar un tiempo. Entonces, fíjense lo importante que ustedes en conjunto, la profe del espacio curricular, la escrito, hagan una propuesta conjunta. Y les muestro a continuación, entonces, para desglosarlo, en qué puede o qué componentes puede tener ese plan, de acuerdo a, fíjense el término, cómo lo estamos promulgando, cómo lo hemos pensado, y sobre todo, digo, estas esferas que se articulan, en cómo pensamos la docencia, la extensión, la investigación en el instituto, y que podemos también articular con nuestro DEPA. En primera instancia, integrar junto con el docente del espacio curricular, el equipo del espacio curricular y participar plenamente en las actividades del espacio curricular. Por otra parte, lo que yo pongo acá como punto B, participar en actividades de formación continua, ¿sí? Y bueno, lo que decía antes, si decidimos que por donde estamos direccionándonos nos podemos capacitar a lo mejor elegimos hacer un curso en conjunto y luego desarrollar propuestas a partir de él. O lo que figura en el punto C, elaborar junto con la docente del espacio curricular una planificación de un tema del programa o bien servir en el apoyo de su desarrollo. Y dichas propuestas deben consistir en innovaciones educativas que contemplen los contenidos propios de la cultura digital y de la modalidad combinada. O sea que si yo voy a hacer mi clase de adscripción o mis dos clases de adscripción, la planifico, la discutimos con la profe del espacio curricular, incorporo a ella innovaciones educativas que recuperen elementos de la cultura digital, herramientas digitales, que reposicionen filosófica, epistemológicamente, didácticamente, esos contenidos pensados hoy para el nivel de destino. Recuerden que estamos trabajando en un nivel que es formador de formadores, por lo tanto, cómo se piensa ese contenido que trabajo en la escuela secundaria, ¿sí? Y fíjense el final de esa frase, para la modalidad combinada. O sea que procuren, cuando ustedes hagan esta propuesta, no hacer algo que se aloje solo en el aula virtual o solo se desarrolle en el marco del aula física,
sino que procuren la propuesta. Por ejemplo, una clase puede durar 2 semanas y recuperar elementos de una lectura y un foro en el aula y un debate realizado en el marco del aula física, ¿sí? Y con una discusión. O sea que allí hacer la combinación de los componentes de la cursada. El punto D, participar en un programa de investigación promulgado desde el equipo, ¿sí? Bueno, acordando con el profesor del espacio curricular las tareas que son de su exclusiva responsabilidad. Fíjense el marco, la cantidad de opciones que van teniendo. Y les voy a agregar incluso algunas más, ¿no? Que tranquilamente ustedes pueden hacer estas 4, 3 de ellas, ¿sí? O sea, ese es el acuerdo que ustedes van a reflejar en el plan de trabajo. Fíjense, elaborar el informe académico, bueno, lo van a tener todos los casos porque saben que elaboran uno al final del primer año, uno al final del segundo año. ¿Y qué incluyen allí? Por ejemplo, bueno, los avances logrados, sistematizan si han hecho publicaciones, intervenciones, generación de recursos que los pueden linkear al informe, ¿sí? Si han hecho una publicación, la ponen como anexo del informe. Lo mismo si han hecho una ponencia, un artículo, una monografía. Otro punto, comunicar los avances de su programa de investigación a través de las vías de comunicación institucionales, yo ya refería previamente, y es muy importante comunicar lo que hacemos en la institución porque no solamente, a ver, no es solo para marcarse la chapa, el profe y la scripta, es justamente para generar lazos con otros profesorados, piensan en lazos interprofesorados o dentro del mismo interprofesorado, en esto cómo nos estamos enriqueciendo, ¿no? Y cómo estamos enriqueciendo la propuesta formativa de este instituto particularmente. Y bueno, publicar resultados de la investigación junto con el equipo del espacio curricular. Fíjense la cantidad en ese abanico de opciones y que en realidad nosotros esperamos que puedan transitar la mayor cantidad posible, porque en eso consiste la inscripción, el desafío de la inscripción. Con miras a concretar lo anteriormente descrito, se les sugiere, en primera instancia, conocer los marcos normativos. Sepan del RAM, lean el RAM, y lo mismo con el ROM. Y les cuento que este año el Consejo Institucional está trabajando, de hecho ya lo está haciendo, con el RAI, ¿sí? Es decir, que a ese reglamento, que es un acuerdo marco provincial, ahora ya vamos a perfilarlo institucionalmente. Pero conozcan esos marcos normativos, porque son desde los cuales emerge su reglamento de inscripción y son los que le dan, piénsenlo, no como un corset normativo, sino justamente como un marco de posibilidades normativas. El punto B es intervenir en jornadas de formación situada a Córdoba, es decir, que las adscriptas y los adscriptos para este instituto habrán visto el esquema de alternancia que les marcamos, la formación situada con circulitos, pueden asistir y de hecho nos gustaría que estén, por supuesto pueden estar trabajando en otra escuela, en otro nivel en ese momento y estar asistiendo a la formación situada en otra escuela, pero si no lo están, la profe del espacio curricular les pido por favor que tratemos de que estén, de que formen parte, que se sumen plenamente las adscritas y los adscritos a nuestro instituto. ¿Por qué? Porque la evidencia lo revela, y de hecho muchas aquí en esta conexión, muchas veces esa adscripta se constituye al tiempito en nuestra profe del instituto, así que qué mejor que progresivamente se vaya siendo propia de una cultura institucional y sobre todo de una profundización en estos aspectos, lazos de todo tipo, desde los humanos hasta los académicos institucionales. Y como punto C, gestionar y administrar, esto es una sugerencia que siempre he dado a mis adscritas, a mis ayudantes, una planilla, un registro. Ustedes, la adscripta, el adscripto, no tienen en cuenta la cantidad de, así como yo puse antes unos puntos y llegué hasta el F, ustedes van a transitar su adscripción, va a llegar como hasta el J o vuelven a empezar como hace la planilla de Excel. Claro, pero si ustedes no registran todo eso al momento de llegar a su informe, dice, che, ¿qué pongo? Y cuando se ponen a hacer memoria hicieron un montón de cosas. Por eso mi sugerencia es que ustedes registren, pongan la fecha, hicimos tal cosa, de acá hasta acá, recuperamos este objetivo que estaba inicialmente en el plan, lo modificamos y nos fuimos para acá, ahora estoy realizando esto, el día tanto asistí a clase, el día tanto di una tutoría, el día tanto realicé un mapa conceptual, el día tanto hice, por ejemplo, no sé, se me ocurre un mapa en capas, ¿sí? Con un SIG para el caso de geografía. Bueno, justamente qué estuvimos haciendo, regístrenlo para que les facilite el momento que lleguen a su informe final, relevar absolutamente todo lo que hicieron, que es muy rico, no solo para ustedes, para la institución, para ese espacio curricular, para ese profesorado. Y por último les voy a dejar algunos ejemplos. Yo voy a empezar con unos personales, pero después ya hemos dialogado con algunas profes que tienen algunos que también han implementado. Yo los que les cuento, por ejemplo, miren, solo recuperé acá del año 2020. Ustedes saben, estamos en plena pandemia
y pueden ver en este, que es un encuentro de enseñanza de la biología en contexto de pandemia, fíjense que tienen de los espacios curriculares que yo tenía a mi cargo, con las adscritas o adscriptos que yo tenía, que hemos trabajado. Fíjense, el primero lo que hicimos es redefinir la propuesta. Sí, ustedes sabrán muy bien, incluso algunos lo han cursado en pandemia de ustedes, que se redefinió la residencia, ¿sí? Cómo era la propuesta de práctica se debió redefinir porque estamos en medio de una pandemia y entre tanto rebotar entre una cosa y otra debemos recontextualizar a una práctica docente, a una residencia, y esa recontextualización, cómo se implementó, todo el maquetado que se hizo en el aula virtual, cómo se dio el asesoramiento y el seguimiento de las cursantes, todo ese trabajo quedó reflejado en ese trabajo titulado Redefinición de una propuesta de residencia profesional docente de profesorado de educación secundaria en biología en contexto de pandemia. Fíjense que en la misma instancia, para otro espacio curricular, con otro adscrito, habíamos presentado un trabajo que era sobre los estilos comunicativos en clases de profesorado de educación secundaria en biología durante la pandemia. Y lo que había hecho este adscrito, que ustedes ven allí en pantalla, que actualmente es profe de la institución, es ver justamente esas clases que nuestras practicantes desarrollaban. En ese caso, ¿se acuerdan que se hacía videollamadas? ¿Sí? Bueno, y justamente cómo se habían posicionado sus estilos comunicativos previamente, cómo se habían planteado para esos estilos comunicativos, y luego cómo esos estilos comunicativos habían aparecido en las clases que habían desarrollado efectivamente. En tercera instancia, una innovación educativa en enseñanza del espacio curricular Historia de la Vida en la Tierra, y ahí las adscritas habían desarrollado su clase de adscripción y habían desarrollado recursos, los cursantes pasaban por un lado, por otro, todo ese recorrido quedó plasmado. Y por otra parte, por ejemplo, una innovación educativa en la experiencia de adscripción en contexto de pandemia, de otras que en este caso son de las adscritas que teníamos en el espacio química celular del profesorado de química. Bien, como verán, fíjense cómo hay distintas experiencias que fueron transitando. Unas eran una investigación, otras una innovación educativa, y todas situadas de contexto, en este caso particularmente de la pandemia, y todo como lo habían readaptado el equipo, vuelvo a referir a equipo del espacio curricular, en el marco de pandemia. Y compartimos experiencia entre los presentes, digo acá, y me parece importante recuperar otras voces porque tenemos profes que han tenido adscritas hace tiempo, y casualmente ayer cuando estábamos pensando este encuentro con la profe Nelia Marino, a quien le dejo ahora la palabra, habíamos conversado sobre, por ejemplo, cómo una experiencia de adscripción se podía constituir en una instancia que llegue a una jornada, a un congreso. Así que bueno, dejo de compartir para habilitar esas palabras. Bueno, volvemos entonces y más allá de lo que